¿Será que hablamos de encuestas? Hablemos de encuestas, que es un medidor interesante de la situación del país. En medio de este problema que se está dando por el día de hoy, que ha sido movidito. Qué día tan frenético. Le tengo una encuesta de la firma Inbamer. Sí, señor. Se lo vamos a mostrar a continuación porque habla de la popularidad del presidente de la República. Mire, esta es la primera gráfica con cortesía de Inbamer Gallup, que la ha compartido con varios medios de información. En general, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia, Gustavo Petro? Vamos a ver el resultado. Dice, aprueba, pasa del 56% en agosto al 46% en octubre, es decir, bajó 10 puntos. Vamos con la siguiente, Paula. Bueno, pues lo siguiente que pregunta esta encuesta de Inbamer Gallup es si usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia. De agosto a octubre vemos cómo ha aumentado esa desfavorabilidad en 20 puntos porcentuales. Del 20 pasó al 40%. O sea, sobre esta primera pregunta, la aprobación cae un 10% y sí, la desaprobación sube un 20%. Vamos con la otra pregunta. En general, ¿cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o están empeorando? Vamos. A ver, desaprueba. ¿Creen que está empeorando? Pasa del 48% al 64%. Vamos con la siguiente. ¿Y cree usted que las cosas en Colombia están mejorando o empeorando? Bueno, en agosto el 33% de los colombianos pensaban que las cosas estaban mejorando. Ahora solamente el 22% de los colombianos sienten que el país va mejor. Vamos a mostrar la ficha técnica de esta encuesta de Inbamer, que ha compartido con algunos medios. Bueno, Mauro, ¿cómo le parece esto? O sea, eso tiene que ver lo uno con lo otro, las discusiones de la tributaria. Ya vamos a hablar del tema de la tributaria porque los liberales ya empezaron, ya lo habíamos hablado ayer, a correrse, a decir que de pronto sí, pero no tanto. Y lo que pasó hoy con el tema de las micos en la ley de orden público, en fin, esta polémica, Estados Unidos, como que le está pasando una cuenta de cobro al presidente. Pero aparte de eso, ¿sabe qué es lo interesante de estas cifras, Mauricio, que usted ya nos va a desmenuzar? Que se producen a muy corto tiempo de la llegada del presidente al poder. 2 meses. Va a cumplir Agosto, 3 meses octubre. y ni siquiera ha llegado a ese umbral de los 100 días, que es lo que se dice siempre, hay que esperar para hacer la evaluación de un mandatario en poder. Pues antes de los 100 días, estas son las cifras que tenemos. Así es, primera medición mes de agosto, segunda medición mes de octubre, en solo 2 meses se dan este cambio de cifras. Solo resumámoslo en uno. La favorabilidad del presidente cae de 56 a 46, 10 puntos de caída. La desfavorabilidad sube de 20 a 40, 20 puntos de aumento de la desfavorabilidad. Lo demás son variaciones sobre el mismo tema. Y uno dice que puede haber cambiado en solo 2 meses en cuanto a la percepción del gobierno frente al gobierno que se posesionó para que cambie así la opinión pública. Cada uno tendrá su propia respuesta, pero en este noticiero, como registramos los hechos cotidianos, pues tratamos de agarrar de alguna manera esos hechos cotidianos para sacar algunas hipótesis. La primera, el discurso del presidente Petro en el momento en que ganó y en el momento en que se posesionó era un discurso de unidad. Era un discurso de concordia, era un discurso de tender la mano al resto del país político. Recientemente lo hemos oído hablar de los hijos de los esclavistas que acaban sometiendo a los hijos de los esclavos y los descendientes de los esclavistas dictan las leyes y las normas para someter y explotar a los hijos de los esclavos. Bueno, ahí hay un pequeño cambio en aquello de la concordia y la unidad. Segundo, el respeto a las instituciones. Parecía tener por delante de cualquier otra aspiración el respeto a las instituciones y la semana pasada estábamos registrando aquí como en un discurso ante las autoridades indígenas en el suroccidente del país empezó a decir que el enemigo interno son las normas, el enemigo interno son las leyes, el enemigo interno son aquellos entramados legislativos que le impiden al gobierno hacer lo que quiere hacer. Bueno, parece que las instituciones empiezan a ser un obstáculo más que un elemento a respetar. Tercero, el tema de la incoherencia que hay dentro del gobierno en este momento. ¿Qué quiero decir con eso?
Todas las mañanas el ministro de Hacienda se levanta a ver a cuál de los ministros tiene que salir o a desmentir o a corregir o a matizar su posición, o incluso al mismo presidente de la República, porque como cada cual opina una cosa distinta, sobre todo sobre la política económica, en un momento en que se necesita pasar una reforma tributaria y dar confianza a los mercados, pues evidentemente allí se empiezan a resquebrajar las cosas. Solo 3 ejemplos de lo que puede haber cambiado en apenas 2 meses de la percepción de la gente. Y esto, como sucede con tantos otros gobiernos, que con la mayoría de los gobiernos, se convierte en una carrera en la cual va cayendo la favorabilidad del gobierno, y mientras va cayendo, el gobierno se apresura por hacer lo más rápido posible lo que sea necesario para mantenerse a flote, o con buenas ejecutorias, o con transformaciones normativas, o con reformas políticas, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras todo eso sucede, Petro en su carrera contra las mismas encuestas y la ley de la gravedad que gobierna la política, la oposición y el resto del país político desaparecido.